Y bienvenidos un día más al canal. ¿A que no sabéis dónde estoy? Estoy en Andorra. Voy a pasar aquí todo el verano en la casa de mis suegros, que ahora mismo está sola porque ellos se han mudado a un piso y nos dejan la casa a Miquel y a mí. Para los que no lo sepáis, mi novio Miquel es andorrano, sus padres viven aquí, entonces él tiene aquí la familia y toda la historia. Y nos hemos venido a pasar aquí una temporada. Por supuesto, yo estoy encantadísima, me encanta estar aquí, las montañas son increíbles, los bosques son increíbles, la temperatura en verano es increíble, duermo con edredón, con pijama de manga larga y durante el día, como se nuble un poquito o a la que caiga el sol, ya necesito jersey. No me he traído jersey, pero cuando termine de grabar esto probablemente me dé frío. Y bueno, pues estaba un poquillo bloqueada con qué grabar para el canal porque mi vida era un poco un caos, estábamos de reformas en casa, se han alargado muchísimo más de lo previsto, con lo cual era un lío grabar cualquier cosa, tenía todas las cosas en cajas, un poco un desastre todo, y ahora con habernos venido aquí pues también. Entonces no sabía mucho qué grabar, llegamos a los 400.000 suscriptores, que ya lo dije en el vídeo pasado me parece, que estaba muy contenta por ello y quería hacer algo especial, o al menos, aunque no pudiera ser algo muy grande y muy producido, pues algo que se saliera un poquito de lo que hacemos habitualmente. Y he pensado hacer un preguntas y respuestas, teniendo en cuenta que cuando llegamos a esa cifra os dije que me dejaréis preguntitas que quisierais saber sobre mí, sobre el canal o sobre lo que os apeteciera y que yo pudiera responderos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y por cierto, sé que lo estaréis mirando, este es mi primer tatu, no tiene misterio, es una hoja de lecho, ya está curadito, pero para mí es especial porque es una hoja de lecho que cogí del bosque de mi pueblo, el bosque donde voy a grabar, donde voy a pasear, donde voy a desconectar, y pues para mí era importante que representara esa conexión con mi territorio y con la naturaleza, y entonces pues fui a por una hojita y fue exactamente esa hoja la que usé como modelo, como calco para tatuármelo en el brazo. Y me lo he hecho en mi brazo izquierdo, en mi mano hábil, que yo soy zurda, para tenerlo presente en todo lo que hago. Y ahora que ya nos hemos puesto un poco al día, vamos a empezar en materia. Voy a contestar algunas de las preguntas que me hicisteis, no podré contestarlas todas porque había como 700 y pico, así que vamos a ello. Lokiz pregunta: Alana, todos los que te seguimos aprendemos un montón, de tus historias, de tus manualidades y de 1000 cosas más, pero ¿tú dónde aprendes eso? ¿Recomiendas libros o webs para profundizar en más detalle en algunas cosas? A ver, ¿dónde aprendo yo las cosas? Yo principalmente diría que soy una tía que lee mucho. Me gusta mucho leer desde pequeña y creo que principalmente aprendo las cosas leyendo en libros. Internet está muy bien, sobre todo para empezar a tocar algunos temas, pero a menudo cuando ya llegas a un nivel en que quieres profundizar más que lo típico, se te queda corto y tienes que ir a libros de personas que hayan tratado los temas que te interesen con un poco más de profundidad. Algo concreto pues no lo sé, porque estamos hablando de un tema muy amplio. Luego ya hay alguna otra pregunta que habla sobre recomendar libros y todo eso, así que entraremos más en materia ahí. Y también de la experiencia práctica. Es como que parece que a eso no le prestamos mucha atención o no tenemos en cuenta lo muchísimo que se aprende con la experiencia y con hablar con otras personas y compartir la experiencia. Se aprende muchísimo con eso y me parece muy importante, y por ahí también aprendo mucho. Por ejemplo, si hablamos de hierbas, una cosa es que yo lea en un libro para qué sirve el enebro, que tengo uno aquí delante, que puede ayudarme mucho a entender por qué se usa, qué principios activos tiene y todo eso, pero como yo me voy a quedar más con la copla realmente es utilizándolo yo, probando pues hacerlo en diferentes preparados,
probar cómo me va, o que otra persona que entiende del tema, por ejemplo, para identificar plantas esto es muy importante, muchas veces te ayuda muchísimo que una persona que ya sabe vaya contigo por el campo y te diga, esta planta es eso, y no se te olvida, y luego raramente vuelves a dudar cuando ves esa planta de lo que es como que te lo enseñan in situ, alguien que sabe te hace quedarte muchísimo con la copla. Y eso también es muy importante. Baphomet pregunta, ¿cuándo vas a hablar más sobre plantas e infusiones y cosas así? El vídeo pasado hablé sobre plantas y en este vídeo no sé cómo he vuelto a meter el tema. Así que no sé, me gusta mucho el tema cuando vosotros queráis. Si me dejáis en comentarios qué os gustaría saber o qué os gustaría que tratara sobre plantas o esto en el canal, no tendré ningún problema en hacer vídeos al respecto. Sofía Rossi pregunta, ¿qué libros recomiendas para introducirse en el paganismo? Y hay una pregunta muy similar de Carla Esteban que dice, ¿qué libros, artículos, blogs recomiendas para iniciarse y profundizar en el paganismo? Que siempre que busco me encuentro con fuentes sobre la Wicca y no me interesa mucho. La Wicca está por todas partes, es como, no sé, sobre todo muchas veces te la encuentras incluso en libros que no te dicen que son wiccanos, que por ejemplo te dicen magia celta y luego te empiezas a leer el libro y te encuentras que se traza el círculo, que se llaman a los elementos, o sea que se montan las atalayas, bueno, que se habla del dios y la diosa. Está mucho en todas partes, entonces lo que yo recomiendo personalmente, siempre digo lo mismo, es que os vayáis a las fuentes paganas más cercanas a lo original que hay. Por ejemplo, estamos hablando de mitología nórdica, pues ¿qué podemos leer? Los Eddas. ¿Por qué? Porque es el documento antiguo que más cercano está, aunque ya fuera en época cristiana, está más cercano de las creencias de ese momento y se ha visto menos, digamos que a lo largo del tiempo ha tenido menos intrusiones de otras cosas, que es algo que pasa mucho en los libros actuales, que ya están muy manidos y han bebido de muchas cosas y se confunde la información original. Las fuentes arqueológicas, inscripciones y todo esto también son muy útiles si nos interesa alguna rama del paganismo que sea, por ejemplo, reconstruccionista o de pueblos de la antigüedad. Con los celtas tenemos muchos ciclos mitológicos que están muy chulos. Entonces, una vez conocemos las fuentes más puras, o puras entre muchas comillas, porque de los celtas hablaban los romanos, que eran enemigos, y de los paganos nórdicos hablaban cristianos, pero bueno, digamos que son las más cercanas a lo original, ya podemos, cuando leamos otras cosas, discernir un poco qué tiene su base histórica, qué es pues cosecha propia del autor, que no tiene por qué significar que la cosecha propia del autor sea algo malo, pero está muy bien saber discernir un poco y saber, entender eso. White Wolf me dice, yo tengo una preguntita. Como pagano, ¿alguna vez te has encontrado con personas que no aprueben tu religión o que dicen que es una fase y que se te acabará pasando? Un saludo. Francamente no, porque mi entorno es muy respetuoso. Tampoco hablo habitualmente de espiritualidad con gente que no está metida en la espiritualidad, porque no quiero pegarle la paliza a nadie y es algo que llevo o sea, parece absurdo que lo diga, ¿no? Porque tengo un canal hablando al respecto, pero en mi vida normal, día a día, lo llevo de manera muy privada, muy solitaria y no hablo de ello habitualmente, con lo que no doy mucho pie tampoco a que nadie me diga cosas malas al respecto. Lo cual creo que, pues que está muy bien y que soy afortunada porque no todo el mundo tiene aceptación en su entorno. María Jesús Ruiz dice, ¿qué cosas más importantes hay que saber sobre el paganismo, espiritualismo, etcétera, para empezar a adentrarse en él? Es que no hay nada como importante que tengas que saber, sencillamente yo creo que te adentres en ello por voluntad propia, si a ti te gusta, si a ti te llama, que no tengas miedo, obviamente seas cauto y vayas poco a poco, y ya está, y que sigas adelante si eso te hace sentir bien, o sea, esto no tiene que ser algo que hagas porque a ti te guste y porque a ti te resuene, y entonces por ese mismo motivo no te resultará pesado buscar información, lo cual al principio pues se te hace una bola, empezar a practicar y todo esto
digamos que aunque requiere mucho trabajo, si lo haces porque te gusta, ya está. No creo que haya nada que especialmente tengas que saber mucho, más que esto es un poco parecido a una vocación, ¿no? Y si te llama, pues tira para adelante y tú mismo ya te irás abriendo el camino y te vas a encontrar cosas buenas, cosas malas, como en todos lados, y ya está. Dana Roca me pregunta: quisiera vivir en un lugar así lleno de naturaleza como vos, pero aquí en ciudad no hay mucho que apreciar de naturaleza. ¿Algún consejo? Me ha gustado mucho esta pregunta porque en los comentarios vosotros mismos le habéis dado un montón de consejos a esta chica para ayudarla, ¿no? Estoy de acuerdo con muchísimos de los comentarios. En primer lugar, te diría que si no puedes ir a la naturaleza, que la naturaleza venga a ti, cómprate plantitas y empieza, yo qué sé, pues si no tienes balcón, pues con plantas de interior. Si tienes balcón, puedes hacer un huerto urbano. Nada, pones unas cuantas macetas y ya te hacen estar en contacto con la naturaleza y con el ciclo de la tierra, y es muy bonito. Y si no, también te digo que la naturaleza está más cerca de lo que creemos, o sea que hay autobuses, hay trenes y hay de todo que te sacan de la ciudad en un ratillo, en una hora quizá, bueno, y vas a ver el campo y vas a ver el monte, y en todas partes que haya naturaleza, nos parezca a nosotros más bonita o más fea porque es más nuestro estilo o menos nuestro estilo, hay cosas interesantes. Plantas medicinales, por ejemplo, hay prácticamente en todos lados. En un tipo de bosque como este húmedo habrá una cosa, en un prado seco como el que hay en mi casa habrá otra, pero siempre hay cositas interesantes que ver. Y no nos tiene que dar pereza, o sea, entiendo que no se pueda ir todos los días cuando vives en la ciudad, pero por ejemplo el fin de semana, pues oye, ponte un bocadillo en la mochila y te vas a donde sea, que sea cerca, te coges el tren, te coges el autobús y para adelante. Si me veis un poco diferente es que he tenido que cambiar de cámara porque me he quedado sin batería en esta que tenía mejor calidad, así que pues nada, lo siento. Arbius pregunta: ¿cómo te volviste pagana? ¿Con qué dioses sientes conexión? Pues no fue una cosa de un día para otro, diría que fue un proceso que duró como, no sé, 2 años o así, hasta que tuve las cosas un poco claras, porque yo pasé de ser súper atea a ser una persona muy espiritual, entonces pues fue un poco... Pero diría que todo empezó cuando me mudé a Lituania y allí mi piso estaba como súper en contacto con la naturaleza, mi ventana daba al bosque y pasaba mucho tiempo sola y pensando y reflexionando y mirando la naturaleza. O sea, yo estaba en mi salsa realmente, porque a mí me encanta estar sola. Pero creo que a raíz de ahí empecé a sentir como mucha más conexión con la naturaleza y no sé por qué, pues realmente... No sabría decir qué fue lo que hizo clic, pero empecé a interesarme mucho por estos temas y empecé a sentirme muy conectada con estos temas y ya está, aunque me supuso un poco un cambio de mentalidad muy grande, creo que ha sido para bien y que me hace ver la vida con unos ojos muy bonitos y disfrutar muchísimo de todo y aprender muchísimo de todo, porque al final con la espiritualidad yo creo que una de las cosas más importantes es que sea un motor para crecer como persona y creo que lo está siendo mucho para mí y no lo sé, la verdad, no lo sé. ¿Y con qué dioses siento más conexión? Pues siempre lo digo que me gusta mucho la mitología nórdica, pero los dioses que más me llaman la atención, con los que más conecto o con los que más intento investigar e intento conocer son los celtas de la península ibérica. Aún así, ahora mismo estoy mucho más por temas de espíritus del territorio y ancestros que por deidades. María Chiloco pregunta: ¿te gustaría viajar a México? Y Celia Torres hace una pregunta similar diciendo: ¿piensas visitar México y conocer su cultura en la magia prehispánica? Saludos. Me encantaría ir a México. Por lo que más de esto tengo de ir, no es tanto por el tema de prehispánico y todo esto, que creo que es interesantísimo, esa magia y esas religiones, es por la gente, que me parece súper agradable, y por la comida, por favor, es que la comida es algo que tenemos ahí mucho en el tintero, porque tanto a mí como a mi hermano nos haría mucha ilusión ir. Eddie Limachi pregunta: ¿qué opinas sobre la modificación de la mitología nórdica en las películas, series, videojuegos, etcétera? Es que no tengo mucha opinión porque no me lo tomo en plan
a malas, que sé que hay gente que pues le sienta mal en plan de esto es una basura, no tiene nada que ver con lo que es, ¿no? Es como cuando hacen una peli de un libro que te gusta, que es como, no, está todo mal. Intento no hacerme esa mala sangre porque obviamente entiendo que es una peli, es una serie, que parte de la gracia de hacer pelis y series de estos temas que están tan manidos ya es que le den una vuelta de tuerca y los reinterpreten a su manera. Y es lo que hacen, así que no sé. No, personalmente no consumo material sobre, por ejemplo, mitología y todo esto en plan de ficción, rollo Marvel y todas estas cosas, no me gusta. Es que podríamos verlo como que lleva a la desinformación y no sé qué, pero ¿y qué no lleva a la desinformación? O sea, cada vez que se repite un mito, el autor que lo repite o el autor que lo cuenta hace modificaciones. Incluso yo, que intento ser muy fiel al mito en sí, hago modificaciones porque al final las hacemos incluso sin darnos cuenta, ¿no? El narrador las hace sin darse cuenta y quizá le doy un matiz que para mí no tiene importancia haberle dado ese matiz y otra persona lo escucha, le gusta y le da más peso a ese matiz, con lo cual la historia va cambiando y esto ha pasado a lo largo de la historia y obviamente la mitología no será la misma, las leyendas que nos han llegado ahora que las que se contaban en su momento. Así que pues mira, no sé. Obviamente manteniendo por otro lado las fuentes, digamos, más intactas, ¿no? A nivel de interés histórico y de todo eso, no sobreescribirlas, sino pues hacer reinterpretaciones y hacer lo que quieras por tu lado, pero manteniendo esto pues por el suyo. Clara Tiers pregunta, ¿has visto o hablado alguna vez con seres feéricos? No me hace falta un contacto tan directo como verlos o como hablarlos y tener una respuesta clara, y espiritualmente a veces pecamos de querer como esto, como de las cosas muy claras, muy evidentes, para sentir que la naturaleza y sus elementos tienen espíritus, que yo considero que son los espíritus feéricos. Respecto a esto tengo una creencia como muy animista. Para mí este bosque tiene espíritu, este helecho tiene espíritu, ese enebro tiene espíritu, entonces sí, les he hablado porque yo cuando voy al bosque y por ejemplo encuentro algo que quiero coger, pido permiso para cogerlo, o cuando quiero cortar alguna planta pido permiso para cortarla a esa planta. Clara Sánchez pregunta, ¿qué sueles hacer para reforzar el amor propio? Pues si tuviera una respuesta clara para esto, creedme que os lo compartiría, pero bueno, no es el caso. En fin, se intenta, ¿no? Una de las cosillas, bueno, a ver, primero de todo, intentar racionalizar cuando estoy fallando de tema de amor propio, cuando me estoy machacando por algo por lo que, por ejemplo, no machacaría a otra persona, cuando no sé, estoy siendo mala, desagradable o muy dura conmigo de forma que no lo sería con otra persona. Al menos darte cuenta de cuando estás haciendo eso, por mucho que luego cueste mucho cambiar y dejar de hacerlo, que eso se puede hacer obviamente también, pero requiere como más de esto. El primer paso al menos es racionalizar que cuando estás fallando en ese tema, para dar el paso de cambiarlo y, por ejemplo, sustituir, cuando te encuentres en una situación así en la que te estás machacando, sustituir eso por algo más positivo o más constructivo. Eso ayuda mucho, y también me ayuda mucho intentar hacer actividades que sean pues para ese amor propio. Pues darte una ducha relajante, o, por ejemplo, en mi ritual de luna llena suelo hacer una especie de lista, una especie de carta sobre las cosas que he conseguido y sobre las cosas de las que estoy orgullosa de mí. No solo en plan de que he conseguido a lo cosecha, he terminado este trabajo, he hecho muy bien esto. También a nivel personal, pues estoy contenta conmigo misma porque este mes me he esforzado mucho en, por ejemplo, ser más buena conmigo misma y hablarme mejor a mí misma. Estoy orgullosa de mí porque he demostrado mucha implicación y mucha pasión a estudiar un tema que me gustaba mucho. Y parece absurdo, y esto lo comento mucho con mi amiga Judith,
que yo me escribo sobre todo después de estos ritos en los que hago estas cartas, me escribo cosas bonitas en plan para mí. Al final de cada... esto lo hago en el de Luna Nueva. Al final de cada mes me escribo cosas en plan de... eres una persona muy, lo que sea, muy trabajadora o muy perseverante o estoy muy orgullosa de ti por tal. Y parece tonto y parece que si no lo haces nunca te suene ridículo hacerlo, pero va muy bien y funciona muy bien y te ayuda a verte con unos ojos más positivos. Ahí os lo dejo. Estefanía Cortés Álamo pregunta: me gustaría preguntarte si tienes un plan de vida. Quiero decir, si quisieras dedicarte siempre a YouTube o realmente piensas que querrías hacer otra cosa. Si tienes pensado cómo sería tu vida o solo la vas viviendo. Si hubiera tenido un plan de vida, se le hubiera dado la vuelta ya. Porque todas las cosas que pensaban que iban a ser mi camino, la vida me ha terminado llevando por otro lado. Y yo esto creo mucho en que es el tema de lo que he venido a hacer aquí y que obviamente tenemos poder sobre nuestras acciones y tenemos capacidad de decisión, pero que tenemos una especie de, no sé si llamarlo destino, pero algo así, y nuestro sendero se va abriendo a nuestro paso. Y muchas veces no podemos predecir cuál va a ser ese sendero. Por ejemplo, yo estudié una carrera y un máster y luego he terminado no dedicándome a ello. O empecé a trabajar en una empresa y terminé pues no yendo por allí. YouTube empezó como hobby y terminó siendo algo que no esperaba. Entonces en mi vida tantas veces han habido tantos giros de guión de este tipo que me gustan, que me parece, yo me siento en plan de lo que tenga que venir, vendrá. Soy una persona responsable y no estoy en plan de, pues no tengo ningún tipo de previsión de futuro, pero siempre estoy muy abierta a que se me guíe hacia donde tengo que ir y no tener miedo a dejar atrás fases o a dejar atrás cosas, que eso me cuesta mucho también, pero creo que es muy importante para crecer, perder ese miedo a dejar atrás y hacer cambios. Y de hecho muchas veces me he dado cuenta de que todas las cosas que yo había hecho en mi vida que parecían inconexas, ha llegado un punto en el que todo ha confluido y pienso, pues fíjate, si soy joven y ya tengo esta sensación, me resulta muy interesante y muy misterioso pensar, wow, en el futuro cuando sea más mayor, ¿pasará esto también? Y yo creo que sí. Por ejemplo, pues a mí me gustaba muchísimo dibujar, a mí me gustaba y me dediqué mucho tiempo a dibujar muchísimo, con lo cual ahora tengo bastante buena técnica y me gusta cómo dibujo. También hubo años que me gustaba muchísimo escribir y escribía muchísimo y también ha llegado un momento o la música, por ejemplo, o no sé, tantas cosas que al final han confluido, por ejemplo, en el canal o en proyectos que me están saliendo, que digo, wow, es que parece que todo lo que había hecho y no tenía conexión una cosa con la otra, de repente ha encajado. Mi único plan así de vida es muy amplio y es que me gustaría vivir en la naturaleza. Y ya está, en algún sitio que no haga mucho calor, a ser posible, y en una casita perdida por la naturaleza y se acabó. Eso es lo único que yo tengo previsto, que al menos desearía. Daniel Jiménez Martín pregunta: ¿tienes pensado hacer vídeos sobre historias celtas como las de Boudica o sobre los dioses y sus leyendas? Sí, me gustaría hacerlo, pero cuando cierre mitología nórdica, porque si no ya son demasiados frentes abiertos, mejor cerramos uno y empezamos con el otro. Mitología nórdica de hecho no le queda mucho, le queda básicamente el Ragnarok y ya estaría. Uy, qué rayo de sol, ¿no? Me está dando aquí, estoy en plan como bendecida. ¡Ah! Ana Zarzuelo pregunta: ¿qué opinas sobre el vegetarianismo? ¿Crees que es justo el trato que los animales reciben en la industria como hijos de la naturaleza con alma propia? No creo que sea justo el trato que reciben en la industria y estoy muy a favor del vegetarianismo y del veganismo. Personalmente no lo soy, pero he estado a temporadas, he sido vegetariana y a muchas temporadas he estado como en transición, pero como vivo con mis padres, pues acabo volviendo, con mi familia acabo volviendo otra vez a comer carne. Aún así comemos muy poca carne. En mi casa hemos reducido muchísimo el consumo de carne y ahora que por ejemplo estoy con Miquel, comemos vegetariano y a él le da igual lo que le ponga de comer.
Y pues la cámara está empezando a hacer ya como sombras raras, así que lo vamos a dejar aquí. He respondido un montón de preguntas, más de las que luego creo que editando voy a poner porque seguro que se va a alargar mucho, pero espero que al menos os hayan gustado mucho las que haya respondido. Y pues nada, os doy las gracias por haber visto este vídeo, por estar en el canal siempre fielmente apoyando todo lo que hago y todos mis proyectos también. Y os mando un abrazote bien fuerte allá donde estéis y nos vemos próximamente. Un abrazo, chicos.